Ya. Digo, en los sentimientos. Sí. Ya. ¿Hay duda entonces, niños? Está vacía, como de cero, así. Todo cero, cero, cero. No tengo ni un grupo, nada. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. que yo quedé un poco colgado. ¿En qué? O sea, sí, o sea, le puedo explicar cómo lo entendí yo y usted me dice que está mal, que está bien, o si está mal, o no. ¿Se entiende? Dale. Es que se supone que al principio estábamos en A, ¿cierto? Y Perdón. sí, sí, Perdón. Dime. cuando entra el nuevo proyecto se desplaza al punto B, el punto de equilibrio, ¿no? Sí. Y ahí hay beneficios sociales, ¿no? Sí. Sí. Ya, entonces cuando pasa eso, después estos cabezones de C, que eran los antiguos, no querían seguir, o sea, por el precio producen menos. Sí. Po. Y eso es como que la curva de oferta ahora se desplaza hacia abajo, o sea, como... No. No, Lo estoy que mal, pasa estoy es mal. que tienes que ir a ver a la curva original. A ese precio, ¿cuánto están dispuestos a ofrecer los productores antiguos? Claro. Y ahí tienes Y, que leer con ese precio en la curva oferta antigua X0. y el beneficio que habíamos adquirido al principio, eso de ir de A a B, ¿no se pierde cuando vamos de B a C? No, si es que no es que vayas de B a C. Aquí lo que ocurre es que el proyecto se va a hacer cargo de parte de la producción, ¿ya? Sí, sí, Pero va a terminar impactando negativamente a los antiguos. claro. Por lo tanto, los antiguos van a producir XO. La diferencia entre X1 y XO, que es lo que produce el proyecto, son 100 unidades. Ahí están. Ujú. Por lo tanto, hay dos tipos de beneficios. Aumento en disponibilidad. Eso no entiendo, que por qué aumenta la disponibilidad si al final los antiguos van a producir menos. Los antiguos, pero además está el proyecto tuyo que produce 100. Sí, o sea, quedo igual. ¿Cómo vaya a quedar igual? Los antiguos igual pertenecen al mercado, ¿po, no? Sí, po. Si yo no te digo que no, lo que pasa es que a ese precio, es que no entiendes qué es lo que significa la oferta. La oferta te da cuenta de Probablemente, la relación precio-cantidad ofrecida. A este precio, los claro. oferentes antiguos solo quieren ofrecer esta cantidad, no más. Pero Ujú. resulta que en el mercado, ¿cuánto se está transando? X1. ¿Ya? Bueno, y entonces, esta diferencia, ¿quién la está otorgando? ¿Quién la da? ¿Quién la produce? El mercado lo componen los antiguos oferentes y Y el tú. nuevo. Sí, sí. Esto producen los antiguos. Esto se consume o demanda. ¿Esto qué es lo que es? La diferencia. La diferencia entre el... Mira la cara, weón. No me digáis que es Plaza de nuevo el que está hablando. ¿Es Plaza? No, ¿Yo? profe, yo estoy calladito ahora. Ah, ya. ¿Ya entonces cómo era? Pero me estáis No, sí, pistoleando. entendí, voy entendiendo. Pero ¿qué sí? Pero entiende, le voy a poner número para que te des cuenta. Ya, este dijimos, le vamos a poner un número cualquiera, 40, 30. Perdón, me corrí para abajo. Ya, dijimos creo 40 y 32 parece que dije, ¿o no? Sí, en el caso de Nan. 32
40, esos puntos son los relevantes. A este le vamos a poner, no sé, 1100, 1000, y esto estará un poquito más cargado para allá, 1060. No tratéis de encontrar la ecuación punto pendiente para determinar si la oferta es esta, la demanda es esta, está mal el número que puso el profe. Simbólico esto, si es para poder explicarte. Obvio. Al inicio se transaban 1060 unidades a un precio de 40 cada una. ¿Ya? Cambió la oferta, entraste tú con unos socios y produjeron 100 unidades. Y si querías la fácil, tú importaste tecnología de punta, eres más eficiente que los competidores, por lo tanto puedes a todo evento, a todo precio, producir 100 unidades. Te da lo mismo, tú eres más eficiente. Bueno, ¿qué es lo único que significaría eso? Que el desplazamiento de la oferta es paralelo, que no tendría por qué ser paralelo, pero aquí lo dice la situación más sencilla para que la entendieran, paralelo. Se desplaza hacia abajo, aumenta la oferta, por lo tanto el nuevo precio, el nuevo punto de equilibrio es B. Y en esa nueva condición se producen y transan en el mercado 1100 unidades. Y el precio de equilibrio, 32. ¿Ya? Sí. Listo. ¿Qué es lo que pasó? Los antiguos oferentes a un precio de 32 no están dispuestos a ofrecer las mismas 1060 unidades que antes. Porque esas 1060, ¿a qué precio las ofrecían? A 40. Pero si el precio es 32, y recuérdense lo que dice la ley de la oferta, la disposición a recibir, el precio mínimo que quieren recibir, relaciona la oferta, precio con cantidad ofrecida. Si el precio es mayor, la cantidad ofrecida aumenta y viceversa. ¿El precio es mayor o menor que al inicio ahora? ¿El que rige el mercado? Menor. Ellos van a estar dispuestos a ofrecer más o menos, menos. ¿Cuántas mil? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Los antiguos antes producían 1060, ahora solo 1000. Están produciendo menos, van a contratar menor o mayor cantidad de factores productivos. Menor. Ya, pues, liberan recursos. ¿Cuánto? Toda esta área. El área, Sí. Ya. el área bajo la curva de costos marginales, los costos variables, estoy diciendo. Sí. No, Y por el lado de los demandantes, antes consumían solo 1060, ¿cuántas van a consumir ahora? Claro, y yo lo estaba comparando con el 1100, como que hubiese sido secuencial, entonces ahí estaba mi enredo. Ya, bueno, si tú entendís lo que me estáis diciendo, vale, pero antes se Ya, la cosa transaban es que creo que 1060 y ahora 1100. ¿Qué pasó con la disponibilidad? Hay menor o mayor cantidad de bienes para consumir, de mayor. unidades del bien. Hay mayor, aumentó la disponibilidad. ¿Y cuál es el precio social? Este de aquí, entonces. ¿Hay dudas? Ya, vale, profe. ¿Hay dudas? Listo, seguimos. Entonces, para finalizar, y entramos a la unidad 3 ahora. Profe, ¿cuántas semanas quedan para la PEP? La semana del 26, es decir, el 26 y el 27 de este mes. Ya, gracias. El 27. ¿La va a Sí, hacer por virtual, algo así? ¿por qué? ¿Por alguna plataforma? ¿La va a enviar por algún lado? Ahí vemos. Falta todavía para eso. Usted preocúpese de estudiar nomás. El cómo da lo mismo. Profe, Ya. una pregunta rápida. En un cuadro de cancelación de deuda, cuando se paga anticipado, el periodo cero, ¿se le cobra la tasa de interés? No, ¿Se le aplica? cuidado. Ahí sí, pero no se le cobra. Pero Eso. cuidado. Recuerda que el interés se te cobra por uso de un dinero que no es propio. Si tú justo estáis comprando algo y estáis dando una cuota de pie en ese mismo minuto, ha transcurrido tiempo a efecto de que entre comillas, castiguen con la tasa de interés. No, no deberían cobrar. No, todavía no. Listo. Pagaste el pie o pagaste esa cuota anticipada,
De ahí para adelante van a empezar a transcurrir los periodos. Ahí te van a empezar a cobrar según una cierta tasa. Perfecto, gracias. Bien, para concretar entonces, para terminar, y que tiene que ver con lo anterior, veamos una pequeña tabla que resume el sistema de inversión. Usted puede evaluar desde la óptica privada u óptica social. Y al evaluar desde cualquiera de las dos visiones, el proyecto puede ser conveniente o no conveniente. Conveniente o no conveniente. Y aquí tenemos una matriz, un arreglo matricial de 2×2, donde tenemos las dos visiones. Y puede pasar lo siguiente: un proyecto evaluado desde la óptica privada es bueno. Y desde la óptica social también es bueno, es decir, aporta beneficios en términos del efecto redistributivo al nivel de ingreso de la sociedad. Mejora la inequidad, si usted quiere, es lo que estoy diciendo. Ese tipo de proyectos se van a implementar y como la autoridad no ve inconvenientes, dado que tiene efectos redistributivos en el nivel de riqueza o de ingresos, esos proyectos, nos guste o no, con todos los problemas, con todos los vicios que usted pueda generar y creer, ciertamente esos proyectos los van a emprender los agentes privados. ¿Por qué? Porque todavía la empírica muestra que los privados, a pesar de todo, y con lo que estoy diciendo, de que han habido problemas, hay problemas y seguirán existiendo problemas, los privados administran mejor que el Estado. Basta que veamos qué es lo que ocurrió con sistemas totalitarios de izquierda. No existen prácticamente ya, excepto 2 botones de muestra: Cuba, Venezuela, pero que son un desastre como sociedad. Por lo tanto, nos guste o no, a pesar de todo, el privado es mejor administrador. Eso los llevan a cabo los privados. Si un proyecto evaluado desde la óptica privada es malo, proyecto de nutrición infantil, un proyecto de educación escolar subvencionada quizás, pero desde la óptica social son convenientes, pero al privado no le interesa participar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahí es donde debe participar el Estado. Ese tipo de proyectos son los que tiene que emprender, proyectos públicos o proyectos sociales eventualmente. Si evaluado desde cualquiera de las dos ópticas el proyecto es malo, ¿quién debiera hacerlo? Nadie. No se debieran emprender ese tipo de proyectos, la celda 22. Y si los proyectos desde la óptica privada son buenos, pero desde la óptica social no lo son, y aquí es donde podrían existir las externalidades negativas en este caso, el Estado, ¿qué es lo que debe tratar de hacer? Colocar cortapisas, colocar restricciones a efecto de tender al óptimo social. Recuérdense los principios de la economía. En general, el libre juego de la oferta y la demanda es lo mejor que le podría ocurrir a la sociedad, el principio 6. Y el principio 7 decía, a veces la intervención del Estado mejora la asignación de los recursos. Si hay un proyecto, una industria, un sector industrial, un mercado, en el cual los gallos están coludidos, farmacias, supermercados, papel confort, lo que quiera, obviamente ahí le están causando un daño en la sociedad y una externalidad negativa. Si el Estado interviene, la asignación de recursos podría mejorar. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, pues sí. Jóvenes, ya. Entonces ahora pasamos a la unidad 3, creo. Estudio mercado. Y aquí vamos a hacer un breve repasito de economía para que nos recordemos y después vamos a ir propiamente tal a lo otro. Muy corto también, porque esto debieran haberlo visto en alguna otra materia. Ya, entonces nos vamos a estudio mercado. ¿Dónde dejo la barra? Ahí. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué no me anda? Va, estoy aquí abajo. Ya. Estudio mercado. Recuérdese aquí, ahondando en lo que veíamos recién, ¿qué es lo que era el mercado? Nada más que, acuérdese, es aquel organismo que no tiene por qué ser físico, en el cual se logra aunar las voluntades de dos sujetos o agentes económicos que tienen deseos absolutamente en contrario en algún instante del tiempo. Hay alguien que quiere vender este vapeador y hay otra persona que quiere comprar este vapeador. Si logra la sociedad que esos dos gallos se pongan de acuerdo, esa institución, aun cuando no sea algo físico, recibe el nombre de mercado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas?
Bien, cuando usted analiza un mercado, ¿de qué se va a preocupar? De lo mismo que vimos, que lo voy a ver en un cachito más. Sí, lo voy a ver en la lámina que sigue. Lo que trata de analizar es esto: la demanda, la oferta y cómo se organiza el mercado. ¿Por qué la demanda? Porque nunca olviden la concepción del problema económico, que lo vamos a ver al tiro en lo que viene. ¿Por qué la oferta? Porque ahí vamos a dar respuesta a otra de las interrogantes básicas del problema económico. ¿Y por qué la estructura del mercado? Porque eso nos va a coartar o limitar en dos aspectos, tanto para la tercera de las interrogantes básicas, que era el para quién, si se recuerdan, como también para la forma de tarificar. Pues obviamente no es lo mismo participar o entrar a competir en un mercado en el cual hay un gran número de oferentes o en algún mercado en el cual hay muy poquitos oferentes. Las formas de tarificar y por tanto ponerle precio significa tarificar. Las formas, el valor, el monto, la cuantía, el precio con el cual voy a llegar a valorar la producción para construir el perfil del proyecto va a ser distinto en uno y en otro caso. Entonces es importante. Y eso es parte de lo que debe analizar en términos de el estudio de mercado. Bueno, si se recuerdan de la economía, teníamos este monito y hay tres interrogantes básicas y que tienen que ver con los estratos que hay que analizar: las necesidades, el acto de producción, el intercambio y el consumo. Las necesidades, obviamente, ¿cómo las detectamos? Y ahí nacen las ideas, que es lo que me dijeron en la clase anterior, analizando al consumidor, determinando cuáles son necesidades insatisfechas, presentes o potenciales, presentes o eventuales. Y ahí la interrogante básica que va a responder, recuérdese, es el qué producir. ¿Cuáles son los satisfactores que la gente quiere? Detectado aquello, ¿qué es lo que hace la sociedad como un todo? Cuando es factible, cuando es posible, arbitra mecanismos a efecto de llevar a cabo un acto de producción. Y ahí entra a tallar los proyectos. Recuerden que en esencia la definición de qué es lo que es un proyecto está muy vinculada a qué es lo que es un proceso productivo en general. Por lo tanto, aquí entra a tallar el acto de producción, el agente que emprende el acto de producción lo hemos connotado como el productor, y aquí usted determina en gran medida el cómo, con qué medios, con qué técnicas, qué recursos vamos a emplear, de qué forma vamos a producir, qué tecnología vamos a ocupar, etcétera. Produjo lo que la gente quería, los satisfactores que se requerían, y viene entonces ahora la etapa de intercambio. Esta etapa de intercambio, nunca olviden, se lleva a cabo en el mercado, que es lo que acabamos de explicar hace un ratito. Y aquí eventualmente usted puede responder una tercera, no siempre, en términos de la economía, a eso me refiero. La economía no siempre tiene respuesta porque puede venir determinado ex ante, que es lo que pasa con muchos proyectos. El para quién. Tercera la interrogante. Y después viene la etapa de consumo. Todo esto está inserto en la sociedad, por lo tanto se dice que la economía tiene un carácter social. ¿Se acuerdan de aquello? Jóvenes, señoritas. Bien, si se quedan calladitos yo sigo nomás. ¿Qué hice? Ya. Entonces le pueden... Esta flecha no me sirve, quiero botarla. Ya. Le pueden agregar alguna otra interrogante. El cuánto producir queda limitado en parte por la estructura organizacional de la empresa y además por el mercado propiamente tal. El cuándo producir también le puede agregar el cuándo consumir. Con los recursos que usted posee como consumidor, se va a gastar, tal cual veíamos a nivel de la microeconomía, se va a gastar toda la platita hoy día o una parte de ella la va a ahorrar, que es lo que vieron en macro. Recuérdense las propensiones marginales y medias al consumo y al ahorro.
existe la posibilidad de ahorrar a nivel macro y es crucial para que un país se desarrolle. Entonces tiene que preguntarse también el cuándo producir, cuándo consumir, etcétera. Pero eso lo sabían. Bueno, y todo esto va a afectar en cierta medida, porque hay una vinculación, está vinculado el mercado, los consumidores, los oferentes, o vuestra competencia, o usted como proyecto, va a tener un cierto vínculo, pues va a crear, valga la redundancia, vínculos a nivel, aunque sea marginal eventualmente. Dentro del mercado, usted se va a preocupar de analizar distintos estratos que son tremendamente relevantes. Todo lo que tiene que ver con, están en un orden cualquiera, todo lo que tiene que ver con los proveedores, competidores, distribuidores, consumidores y el sector o mercado externo. ¿Por qué son importantes? La detección cabal de todos estos sujetos o agentes económicos, porque obviamente son los que van a dar origen y eventualmente van a coadyuvar en la operación del proyecto o también pueden afectarnos negativamente, como podrían ser los competidores. Entonces hay que tener claro que se deben estudiar todo lo que tenga que ver con la competencia, los consumidores, proveedores, etcétera. ¿Qué es lo que entenderán ustedes por proveedores? ¿Qué debieran investigar? Usted se va a dedicar a producir zapatos. ¿Quién me puede ejemplificar cuáles podrían ser algún tipo de los proveedores? El cuero. Ya perdón, debieras analizar las empresas talabarteras o las empresas que se dedican a la comercialización del cuero. Obvio, es uno de los recursos cruciales para el zapato. ¿Qué más? A los cordones. Buena pregunta, bien. Los gallos que fabrican cordones, las cordonerías, efectivamente, con el fin de encontrar aquella que te provea los cordones que tú vas a requerir al menor costo posible, sin sacrificar calidad. ¿Ya? ¿Qué más? El plástico de la suela. Ya para los zapatos que tienen suela plástica, sí, y que no es de cuero, perfecto. ¿Qué más? Los que venden las cajas donde pongo las zapatillas. Buena, sí, puede ser. Sí, todos los que fabrican envases de cartón, por ejemplo, ya o que las bolsas plásticas no debieron estar permitidas por la ley RED, ya, de acuerdo. ¿Y qué más? La pintura. Ah, las tintes, dices tú. Sí, también, ya, Oh, perfecto, bien. Después, los competidores, ustedes se van a llamar, no sé, po, zapato angelical. ¿Qué analizarían? ¿O qué entenderían por competidor? Iban a fabricar zapatos de varón, de hombre. ¿Quiénes entenderían por competencia? Como la cantidad de firmas que están produciendo el mismo bien. Sí, o un bien de características similares, Similares. efectivamente. Si, qué sé yo, Bata, no sé si existe Lennox todavía, Esa la prueba. Cardinales, Hash Papi. ¿Cuál me dijiste? Bueno, el mismo Falabella o qué sé yo, Ripley, que venden zapatos también, seguramente no. Aldo, seguramente no marcas propias, no todas son marcas propias. Sí. Después, ¿qué entenderían? Hay que analizarlos esos mercados, o a esa gente, esos agentes económicos. Tratar de ver cuáles son las fortalezas de ellos, cuáles son las mejores prácticas que están emprendiendo. ¿Saben lo que es un estudio de benchmarking? O benchmark. Cri, 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 cri. Yo por lo menos no, profe. Es tratar de compararte con los mejores de manera tal de, y detectar cuáles son los mejores, de manera tal de copiar copiar en el buen sentido de la palabra, imitar las buenas prácticas. Si tratas de encontrar cuál es el mejor del sector y contra ese tú tratas de adaptar lo que él hace. No estoy hablando de copia industrial o intelectual, ¿ah?
que tú vayas y le copies los planos del zapato, por ejemplo. No, o que le robes la matriz del zapato. No, no estoy diciendo eso. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, que el gallo trata re bien al personal, a los proveedores también, no es un negocio solo yo gano, sino win-win, ganamos los dos, los trata bien, mantiene muy bien al personal, la fábrica es limpiecita. ¿Qué tratarías de ver tú si al gallo le está yendo muy bien? Bueno, ¿y por qué yo no trato de hacer algo similar? Me comparo contra él y adapto lo que sea adaptable. ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes? Sí, profe, se quedó claro. Ya. Distribuidores. ¿Quiénes entenderían ustedes por distribuidores? Si es que tengo despacho, No es solo eso, sino que verlo en términos más genéricos. Y aquí puede ser tanto tú, como adquiriente, como pensando en el mercado al cual tú vas a llegar. ¿Han escuchado hablar algo de ¿Saben algo de logística? ¿Ya tuvieron administración de la producción ustedes? No tenemos ese ramo, profe. Profe, creo que la logística la vemos en otro semestre. ¿En cuál semestre? El que viene, el semestre 10, pero no me acuerdo cuál es el ramo a continuación que tenemos de marketing. Pero ahí vemos la parte de logística, me parece. Pero eso no es marketing, eso es operaciones. Pero por eso le digo, es la continuación del ramo de marketing. No sé cómo se llama la otra parte del ramo, que es la segunda. ¿Cuántos ramos de operación han tenido? ¿Gestión de operaciones? Uno tenemos ahora. este semestre. Recién ahora. Ah, puede que en este hablen algo. Bueno, ahí véalo en el sentido más amplio. ¿Han escuchado hablar de lo que es cadena de suministro? Sí. Ya. Estamos viendo ahora en gestión de operaciones. Bueno, eso tiene que ver con los distribuidores. No lo veas estrictamente y solo pensando en tú hacia el cliente, sino tú como cliente del proveedor. La idea es analizar todos los mecanismos de distribución. Ahora, en particular, ¿cuál es tremendamente importante también? Si no estoy diciendo que no, el cómo tú vas a posicionar el bien. Servicio puede ser distinto, pero el caso de los bienes, ¿cómo tú los vas a dar a conocer dentro de la población? ¿Cómo se los vas a hacer llegar? ¿Vas a tener tiendas chicas? ¿Vas a venderla a los grandes un producto alimentario? ¿Vas a tratar de entrar en Jumbo, Totu, Santa Isabel, Unimar, qué sé yo, con los grandes distribuidores? ¿O tú vas a tener los locales propios? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo tú vas a distribuir a efecto de que el bien que estás produciendo llegue al mercado consumidor? Y este sí que es el más importante, nos guste o no. No estoy diciendo que sea el de mayor costo necesariamente, pero sí el más importante. Obviamente el cuarto de estos mercados o sujetos que hay que analizar y que son los consumidores. ¿Por qué? Porque nunca debemos perder de vista que a quienes pretendemos ir a satisfacerle las necesidades, voy a ser redundante, mediante un cierto satisfactor o un bien o servicio, es a los consumidores. Por lo tanto, es al que tiene que tratar de caracterizar e identificar de la mejor manera posible, a efecto de que lo que realmente usted va a producir ciertamente sea capaz de satisfacer las necesidades de la gente. ¿Se entiende o no? Niños. Sí, profe. Bien. Y también puede ser, dependiendo de las características, ya sea del proceso o del bien, puede ser importante el mercado externo. ¿Por qué? Porque existen posibilidades de que usted se dedique, como mucha gente del sector agrícola en Chile, a la exportación y le preocupa nada el consumo o la demanda interna. Ellos se dedican a producir esa uva, que cada uva parece una ciruela de grande, para los gringos, no para los chilenos. Por lo tanto, hay gente, a eso me refiero, que está estrictamente dedicada al mercado externo, pero también usted tiene la posibilidad, sea de exportar o debe importar una cierta parte que usted requiere para la producción del bien o servicio que pretende fabricar en Chile. Por lo tanto, si requiere, no sé,
un elemento de cobre muy elaborado, nosotros en esencia lo que hacemos es exportar los cátodos y el ánodo del cobre, el cobre en bruto, y importamos producto terminado en base a cobre, porque no tenemos todavía, no sé si la tecnología con certeza no tenemos. Dudo que no tengamos la inteligencia para agregar valor, pero no lo hacemos. Entonces, si en nuestro proceso productivo vamos a fabricar una linterna especial, que además tiene componentes fitosanitarias, entonces le vamos a poner unos pelitos de cobre, pero eso tenemos que importárselo a los chinos, o desde China, a eso me refiero. Entonces es importante el análisis del mercado externo. Y también porque puede que usted sustituya importaciones. Resulta que usted va a competir en el mercado de los celulares. Hoy día en Chile no estamos produciendo celulares, pero entonces, ¿qué es lo que pretende usted? Sustituir importaciones. Y ahí pasa a ser muy importante también el análisis del sector externo. Tiene que saber contra quién compite y cuáles son los beneficios en términos macroeconómicos de ese tipo de competencia y en el mercado que va a participar. Entonces también pasa a ser relevante. Ahora, si usted se va a dedicar a vender diario en la esquina de, no sé, Vicuña Maquena con Portugal, Vicuña Maquena con Rancagua, seguramente no le interesa el mercado externo, no le va a interesar fuertemente el análisis de los proveedores o en cada uno de estos mercados que va a analizar, seguramente el nivel de tiempo y recursos que va a insumir, que va a gastar, esto todo tiene que ver con la etapa que veíamos delante, ¿eh? Con lo que veíamos delante. Generación y análisis de la idea. Aquí tiene que hacer todos esos estudios, en mayor grado de profundidad cada vez, sea estudio perfil, prefactibilidad o factibilidad. Ahí no le va a importar ni el sector externo, no le va a dedicar a vender la tercera a los argentinos, la va a vender ahí en Rancagua con Vicuña Maquena, en los autos que pasen y se paren en el semáforo, punto. Seguramente ahí las lucas y el tiempo que va a gastar en el estudio va a ser re poco. Y ahí era cuando decíamos se puede pasar perfectamente. Si usted detecta que no hay ningún canillita en ninguna de las esquinas aledañas, sin más grandes estudios, usted tuvo la idea, vamos a instalar a vender diario en esta esquina, listo, y pasó inmediatamente a la etapa de operación. Ni ejecución siquiera, porque no hay nada que invertir en muchas cosas. Hay dudas, pero depende de las características del proceso o del bien en cuestión, con qué profundidad y qué énfasis debemos analizar cada uno de estos mercados. ¿Hay dudas? Profe, Dígame. no entendí muy bien la diferencia entre proveedores y distribuidores. Proveedor es el que me provee de recursos o insumos. ¿Ya? Ya, Distribuidor es cómo me los hacen llegar y cómo yo hago llegar mis productos a los consumidores. ya. Gracias. Camiones de flete me lo van a mandar por Air Cargo, me los van a mandar por estos, ¿cómo se llaman estos? Estos de delivery, ¿cómo se llama? El Rappi ya, no me acuerdo, hay uno que está permeando lo que era la alimentación y se ha ido extendiendo. Profe, consulta. Dígame. Corner Shop. Una tienda de mall, por ejemplo, Falabella, ¿se podría así como decir que es un distribuidor? Sí, pues. Es decir, si lo miráis, hay una serie, quizás no para las marcas propias, para las marcas que son propias de Falabella, pero hay una serie de cardinales, hablo por los varones, no sé en el caso de las damas, pero en Falabella tienen zapatos cardinales. Claro, Ejemplo. de distintas marcas. De distintas marcas, que no es que me esté pagando unas monedas alguna marca en particular, pero hay distintas marcas. Ahí tú estás llegando al consumidor final. No lo estás haciendo directamente, lo estás haciendo y ahí de repente nos podemos confundir por una cadena de distribución que sería Falabella. Pero, y justamente yo estoy aprovechando la dotación y la infraestructura que tiene esa empresa para hacer llegar mi producto. Obviamente hay una negociación con Falabella de por medio, como el CBA, como voy ahí, que me va a cobrar una comisión seguramente por el zapatito, y quizás más que una comisión, pero da lo mismo. Pero estamos haciendo llegar nuestro producto a los consumidores finales, al gallo que quiere el zapato finalmente. Ya, gracias.
¿Hay dudas? Bien. Ahora, ¿qué es lo importante? Y aquí sí hay que tener cuidado de ahora para adelante. ¿A qué me refiero con el de ahora para adelante? Desde el 18 de octubre del 19 para adelante, y ahora agravado por la pandemia, una serie de comportamientos que se asumían dados, es muy probable que tengan cambios de paradigma. ¿Y a qué es lo que voy? Que siempre estos agentes o sujetos económicos, lo relevante para cualquier proyecto de inversión es hacer un análisis predictivo o prospectivo. Si bien, y sabemos en la vida y en nuestra historia, que se terminó esta cuestión, ¿o no? ¿Me están escuchando? Sí, profe, pero quedan 2 minutos. Es que no estoy viendo el tiempo, entonces me perdí. Quedan 2 minutos. Ah, quedan 2:38, ya. Si bien lo importante para nosotros, en términos de una evaluación de proyecto, es el análisis prospectivo o proyectivo, siempre se hacía eso bajo el comportamiento de la condición de ceteris paribus. Se asumía que muchos atributos, muchas variables, entiendan lo que variables, iban a permanecer constantes por un lapso de tiempo. Con todo lo que ha ocurrido, el fenómeno, ya que nos viene pegando desde el 19 para adelante a nosotros, y ahora el 20 con el COVID, obviamente una serie de actitudes y comportamientos de los mercados van a ser distintos. Pero bueno, por ahora tenemos que batirnos con lo que hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Analizar estos componentes, proveedores, distribuidores, exteriores, etcétera, según sea el caso, y la profundidad que lo hayamos hecho, en 3 estadios temporales. El pasado, cómo se comportó pasado, el presente, cómo se está comportando actualmente, pero ciertamente para nosotros en términos del proyecto y lo que estamos haciendo, es el más importante, el devenir del futuro. Es decir, pretendemos hoy día, mediante alguna técnica, tratar de determinar cómo va a ser el comportamiento de los mercados o del mercado en el cual queremos participar en términos del futuro. Y ahí, cuidado con todo lo que está pasando hoy en día. Pero bueno, es lo que hay que hacer. Y siempre se debe analizar también, y que muchas veces nos tendemos a perder, en 2 estadios o en 2 situaciones. Ya, bueno, seguimos la vueltecita. Ya no, todavía, no, sí, ya no tenemos tiempo. Ahí está lo que estamos hablando en este minuto. En cualquier etapa de un estudio de mercado tenemos que analizar 3 hitos temporales: el pasado, el presente y el futuro. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y eso es lo que estoy contradiciendo con lo que he dicho, muchas veces el ser humano actúa por analogía histórica. ¿Qué significa eso? Que si en el pasado le fue medianamente bien de alguna manera, va a tratar de repetir ese comportamiento cuando se vea enfrentado al mismo estímulo. Hay que verlo en el futuro. Esto es lo que dice la teoría y que así siempre, no siempre, pero las más de las veces fue. Ahora hay que ver.